La llegada del bienestar a los espacios de trabajo, pero también a los hogares, ha hecho fundamental que el uso de los materiales de edificación sean pieza clave para enfrentar las nuevas demandas de los espacios que tenderán a ser multifuncionales ante las nuevas expectativas del mundo laboral por hacer factible que el trabajo remoto sea una realidad. Esto también ha impuesto un reto fundamental para organizaciones a nivel internacional que tienen que definir la forma de insertar estos nuevos hábitos y necesidades en los materiales de edificación. Fernando, ¿qué es lo que han evolucionado de esta historia aprendida en el último año? Hola Claudia, así es, muchas gracias por la invitación, ¿no?, al foro, siempre un gusto poderte saludar a ti y a tu audiencia. Estamos enfrentándonos a cambios acelerados, ¿no?, en la manera y en las dinámicas de los negocios, puntualmente en el sector en que nosotros operamos, muy puntualmente, que es construcción. Hemos, constatado ya algunos cambios en las dinámicas, tanto de los usuarios finales como de los intermediarios, en este caso instaladores, arquitectos, desarrolladores. Para nosotros ha representado una gran oportunidad como organización por las naturalezas mismas de los sistemas en seco o prefabricados, que dan muchísimos beneficios, ¿no?, a las necesidades actuales de los usuarios. Ahora bien, Fernando, ¿qué tanto ha cambiado o qué tan relevante ha sido de esto que comentaba al inicio de la conversación? Anteriormente ya se atendía en los sistemas de construcción, y en particularmente el tema de la construcción ligera. Ya se tomaba en cuenta la acústica, ya se tomaba en cuenta la sustentabilidad y todo esto, pero en el bienestar del empleado, ¿qué tan real ha sido esta evolución? Y particularmente, ¿qué tan complicado ha sido el que las personas cambien sus hábitos de consumo en relación con este sistema? Pues mira, como bien lo dices, yo creo que vale la pena hacer como una recapitulación, ¿no?, de que los sistemas ligeros de construcción, para ponernos todos un poco en contexto, de qué estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de sistemas ligeros de construcción. Y bueno, haciendo una muy breve reseña, ¿no?, los sistemas ligeros de construcción arrancan hace 118 años en el mundo, con origen en Estados Unidos. USG es pionero y es, vamos a decir, el padre de los sistemas ligeros de construcción, con la solución conocida por todos en México como tabla roca, ¿no?, que es nuestra marca insignia. En Estados Unidos es Sheetrock. Aquí en México tenemos ya 50 años, ¿no? Nuestro año ya 51, y evidentemente han ido permeando muchísimas más soluciones en construcción. Ahora, ¿qué quiere decir sistema ligero de construcción? Es una opción alterna a los sistemas tradicionales, entendiendo sistemas tradicionales, cemento, block, varilla, ¿no?, todo contexto normal. Y los sistemas ligeros de construcción lo que hacen es tener una opción alterna, que es, vamos a decir, nosotros hablamos siempre de sistemas de segunda generación o de mayor avance, dado que son sistemas que su primera característica es que se colocan en seco, es decir, no requieren agua para su instalación y tienen muchísimos beneficios, ¿no? Algunos de los principales beneficios que podríamos decir es su velocidad de instalación. Y para hacer un poquito de referencia, para todos ponernos en el contexto, podemos decir que los sistemas ligeros de construcción, un muro se puede construir 6 veces más rápido que un muro tradicional. Un muro ligero puede llegar a pesar entre 18 y 23 kilos por metro cuadrado construido, contra 300 kilos promedio que pesa un metro cuadrado de muro tradicional. Vamos a decir, el desperdicio, ¿no? Hay ahorros hasta del 40% en desperdicio. El peso del sistema, ¿no?, que es otra de las cosas que es básica. Si dices, oye, sistema ligero, sistema en seco, es ligero, pues por esta desproporción que hay en el peso de un metro cuadrado contra otro. Y si eso lo trasladamos a la parte de ahorros, sabemos, ¿no?, si lo vemos desde el punto de vista de infraestructura, el 35% del costo de un edificio está centrado en la cimentación, y la cimentación está directamente ligada al peso total de la estructura o al peso total del edificio que se carga. Entonces, los sistemas ligeros de construcción fueron muy bien recibidos por los grandes desarrolladores, precisamente como una opción de mucho más productividad y ahorro. Ahora, pero si nos vamos un poco más y centrándonos un poco más a lo que dices tú, oye, ¿qué cambios ha habido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y creo que todo lo hemos vivido, ¿no? ¿Qué nos enseñó el 2020? Nos enseñó que nada está escrito en piedra y que todo puede pasar, ¿no? O sea, si nosotros como sector construcción, desde el último vamos a decir octubre del 2018, comenzó esta desaceleración, terminó en una recesión económica que afectó directamente al sector construcción en el 2019, ya de manera marcada, pues el 2020 precipitó todo mucho más. Ahora, pero todo tiene sus cosas positivas, y la parte positiva aquí, ¿qué es? Y lo que tú decías, ¿qué es lo que vimos en el 2020? Sí, una desaceleración clara en las obras de gran formato. Hubo muchas obras
que se detuvieron, ¿no? Obras que se alentaron por muchísimas razones, pero vamos a decir, en un término hubo una desaceleración clara del sector construcción en la obra de gran formato y mediano. ¿Y qué fue lo que se empezó a ver también? Y se empieza ahorita, ¿no? De alguna manera a tomar o a capturar todo ese potencial valor que se generó. La gente estuvo fuera de circulación o actividad normal durante un año, ¿no? Por razones obligadas o por razones voluntariosas, lo que sea, pero la gente estuvo un año atípico, lo que generó, número uno, ahorros, ¿no? Porque la gente no gastó como normalmente estaba acostumbrada a gastar. Entonces eso generó cierto porcentaje de ahorro que la población, en lo general, tiene ese beneficio. Ahora, bueno, y estos ahorros que tuvimos, ¿en qué los podemos ahora invertir? Y ahí es donde se vincula la situación. Como todo el mundo estuvo mucho tiempo conviviendo en espacios, en este caso en la casa se convirtió en la escuela, en la oficina, ¿no? en el centro social de recreación de la familia. Entonces, mucha gente empezó a darse mucho más cuenta de qué necesidades había en el hogar. Cuando uno está en el hogar y está, vamos a decir, no trabajando o trabajando, dice, oye, esta pared, oye, pues le hace falta esto, oye, hace falta aquello, detecté tal cosa, el espacio ya no es tan funcional, ¿no? Situaciones de estas que son normales por tanta convivencia en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente, vamos a decir, hizo evidente la necesidad de adecuar sus espacios a sus nuevas realidades y decir, oye, si esto va a ser así para adelante, pues más vale que tengamos espacios, ¿no? Mucho más ad hoc a lo que son las funciones del ama de casa, del estudiante, del trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se empieza a ver ya desde el último Q del año pasado de manera muy marcada? Una demanda consistente de sistemas ligeros de construcción en los puntos de venta, es decir, nosotros tenemos las ventas divididas en sector construcción, ¿no? Ventas de campo, y las ventas en puntos de venta. La venta en mostradores, vamos a decirlo así, empezó a crecer pues de manera considerable y sostenida. Nos llamó la atención, lo veíamos venir, pero no tan rápido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y con esto concluyo esta parte. O sea, lo que yo creo que está sucediendo es las personas, los usuarios finales en este caso, tienen nuevas necesidades. Sí, acentuadas por el tema de la pandemia, ¿no? Hizo cambios en su manera de ver y concebir la vida. El hogar se convirtió en el epicentro del bienestar, por decirlo en un término, ¿no? ¿Y qué es lo que viene ahora? Que es la parte interesante. Oye, pues es que necesito hacer una remodelación o necesito personalizar mi espacio. Nosotros entramos ya como una opción en ese pensamiento. Una de las cosas que pasaba con los sistemas ligeros de construcción es que sí, ciertamente estamos muy metidos en las obras de gran formato, en todo lo que es sector vertical plus, ¿no? Prácticamente 80% de las obras se hacen con nuestros sistemas, porque ha sido así la evolución de la construcción. Pero en la obra, vamos a decir, en la pequeña obra de remodelación y reparación, la gente no estaba tan vinculada a los sistemas ligeros. Que después de 50 años nos damos cuenta, y con todos estos ejercicios que hemos hecho, la gente convive cada vez más. Todos los días convive con los sistemas ligeros de construcción, ya sea en sus oficinas, ¿no? En los centros comerciales, en los centros de recreación. Entonces empieza a ser algo mucho más de entorno común. Ahora, cuando ellos tienen la necesidad de hacer una reparación en su espacio, ya piensan en el sistema ligero. ¿Por qué? Porque ya lo han visto, ya han convivido con él y lo toman como opción. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo esto? Que venga un boom, ¿no? En el consumo de los sistemas ligeros para pequeñas reparaciones. Y lo importante es saber, ¿pero por qué? Oye, pues, ¿qué ve un ama de casa en esto? Y hay 3 pilares básicos, ¿no? O sea, nosotros lo vemos así. El primero debe ser de la parte de la practicidad, ¿no? El que los sistemas sean en seco tiene una connotación de, vamos a decir, de eficiencia, de orden, ¿no? De no generar caos en el espacio de vivienda, en este caso del hogar. La segunda, la velocidad de ejecución. La tercera es la versatilidad. Los sistemas ligeros de construcción, por naturaleza, son mucho más versátiles en su uso, es decir, se pueden hacer realidad, ¿no? Conceptos mucho más amplios que los sistemas tradicionales. Si nos vamos a la parte del performance, ¿no? La parte que decías tú, oye, el beneficio. Tenemos sistemas acústicos, sistemas térmicos, sistemas contra agua, sistemas contra fuego, sistemas sísmicos, ¿no? Hay una variedad gigante de opciones. Entonces vamos a decir algunos ejemplos. Oye, yo estoy interesado en tener mi casa, ¿no? Deseo que haya, vamos a decir, un muro lambrín, ¿no? Con un sistema de aislamiento que reduzca la temperatura al interior del hogar. Entonces tú puedes tener beneficios en la habitabilidad, mejor clima. Oye, la acústica, nuestros sistemas son a veces hasta 50% tienen mejor sistema acústico que un sistema tradicional. Entonces la transmisión de ruidos. Oye, es que estoy en mi oficina o en mi despacho o en el comedor donde trabaje y se escucha mucho. Oye, pues si yo le pongo cierta acusticidad a los espacios, tengo esa ventaja. Puedo estar trabajando, ¿no? Con completa, vamos a decir, calma, ¿no? Sin estar vinculado a mi hogar, pero un poquito aislado desde el punto de vista acústico.
el tema, ya, olvídalo, fuego, agua y demás, pues ya son cosas un poco más elaboradas, pero hay gente que lo ha visto. Oye, me interesa tener mayor seguridad, ¿no? En algunos de los cuartos de máquinas y demás de mi propia casa. O, oye, me interesa tener protegidas las zonas de alta humedad como son baños o como son zonas de servicios. Pues entramos con soluciones contra agua, ¿no? Las sísmicas no han anclado tanto porque son mucho más especializadas, están más enfocadas a la obra de gran formato. Pero el que hayamos visto que ya especializaciones acústicas, térmicas, fuego y agua ya se empiezan a usar en el hogar, te habla mucho de cómo, vamos a decir, el usuario final está preocupado por tener mejores espacios y nosotros lo decimos, mejores espacios, mejor calidad de vida. Fer, ¿de qué manera ha cambiado la estrategia de negocios de USG? Dado que, bueno, las demandas han cambiado, se modificó también con el COVID la cadena de suministro a nivel global, y ustedes ¿cómo han cambiado su estrategia o se han mantenido de cara a estos retos que ha implicado la pandemia? Mira, sí ha habido cambios, no hay duda. O sea, vamos a partirlo en dos, ¿no? Vamos a hablar de la parte interna. O sea, nosotros lo que estamos haciendo y hemos trabajado desde hace varios años, nosotros lo que queremos es acercar las soluciones, ¿no? Las soluciones del sistema ligeros de construcción a los mercados. Es decir, la accesibilidad al producto queremos hacerla más pronta, que el sistema esté al alcance de más gente, ¿no? Porque a veces nosotros sentíamos que los sistemas estaban demasiado profesionalizados a ciertos sectores. Entonces hemos ampliado la disponibilidad de producto vía canales. Hemos centrado también esfuerzos en mejorar los puntos de venta, desde la imagen exterior, contenidos, portafolios, ¿no? El entrenamiento de todo el personal de nuestros socios de negocio, ¿no? Para brindar, vamos a decir, una experiencia más grata, ¿no? Al usuario y más completa, más entendible, más sencilla. O sea, una de las cosas que hoy son prioridad para todas las categorías es cómo podemos hacer negocios más sencillos, cómo podemos hacer que el usuario final interactúe más sencillamente con el negocio, con mis redes distribuidores y con los sistemas, ¿no? Entonces, enfocamos esfuerzos para eso. Ahora, desde el punto de vista de llegada de producto, sí, evidentemente adecuamos, ¿no? Nuestra infraestructura para tener centros de distribución que permitan que el acceso al producto de mis socios de negocio, distribuidores, sea más pronto, más expedito, más completo, y ellos a su vez hagan lo propio con los clientes finales. Es decir, reordenamos el go-to-market, ¿no? De manera tal que se puedan hacer negocios más sencillamente con USG y que haya mucho más disponibilidad de los sistemas para usuarios finales y socios de negocio. Yo creo que eso podría ser así como dos de los principales cambios que venimos implementando pues, desde el 2019 y aceleramos evidentemente en el 2020, ¿no? Bien, ahora otro factor también muy importante ha sido el desarrollo de la economía. Y sabemos que para la industria de la construcción e inmobiliaria las variaciones en precios son un reto permanente, y ahora se ha estado observando un incremento en los precios de varios productos a partir de todo esto que hemos estado hablando. ¿Ustedes de qué manera se están preparando para estas variables y evidentemente para mantenerse competitivo en el entorno local? Es un buen punto y fíjate que yo platicando con desarrolladores, ¿no? Ahora que ya estamos en medio de la vacunación, ya a plenitud, ha habido un poco más de oportunidad, ¿no? De interactuar con socios de negocio y con aliados, ¿no? Muchos desarrolladores hemos platicado cómo se ve, ¿no? O sea, pues, el interés típico, oye, ¿tú qué estás viendo? ¿Qué vislumbras? Y una de las principales inquietudes que hay en ellos, evidentemente, y es muy claro, es el potencial incremento de precios que está habiendo en los insumos. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Oye, existe demanda, ¿no? Existe una potencial demanda un poco aletargada así por el sector COVID. Existe mucha demanda muy centrada al sector residencial, ¿no? Por poner lo que es el que más bollante sigue. O sea, dentro de la afectación que fue la pandemia, el sector residencial se mantuvo, vamos a decir, con fuerza y bríos. Y eso al desarrollador lo tiene claro, decir, oye, pues demanda de vivienda va a seguir habiendo. Ahora, el poder adquisitivo de la gente sigue, la economía, ¿no? La macroeconomía sigue dentro de todo estable, tipo de cambio, el acceso al dinero, ¿no? El acceso al crédito, en este caso entendido como vehículo, pues son como, vamos a decir, facts, ¿no? De que las cosas están ahí. Y lo concluíamos de la siguiente manera, decíamos, a ver, y son conclusiones a lo mejor muy evidentes, pero a veces como que pasamos por alto. ¿Por qué va a seguir habiendo demanda en el residencial? Primeramente, porque, vamos a decir, la dinámica familiar cambió, ¿no? Ahora las familias están compuestas de 3 o 4 miembros, ¿no? El papá y la mamá trabajan, hay más, vamos a decir, más potencial económico, más capacidad de compra. La dinámica de social ha cambiado también. Los hijos dejan antes el hogar y salen a vivir a espacios, demandan espacios, tienen roommates y demás.
salen ya de la casa antes para irse a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber demanda de espacio. Entonces la población, vamos a decir, nuestro bono demográfico también es otra de las cosas que ha apuntalado mucho la demanda de vivienda. Yo revisaba y platicaba con algunos especialistas, la edad promedio de México, desde el punto de vista bono demográfico, es 29 años. Entonces estamos ahora sí que en la mera cumbre de esa demanda, de esa necesidad. Entonces, esa parte está y nosotros la entendemos y vamos acompañando. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Toda esta volatilidad en el sector energético, al final de cuentas impacta, ¿no? Tanto en la transformación como en la llegada de los productos. O sea, si no hay estabilización o estabilidad, por decirlo en un tema muy puntual, de las energías, siempre existe volatilidad en los precios. Ahora, es verdad, ha habido, ¿no?, una volatilidad muy grande, marcada, no vista. Hay ciertas categorías que tienden a ser muy volátiles, como lo puede ser en su momento el acero, ¿no? Hablando ya del sector construcción. Y el acero mueve muchas otras categorías. La varilla se ha aumentado casi 40%, ¿no?, en precio. La malla de acero está casi en el 50%. El cemento ha incrementado sus precios. Todo va para arriba. ¿Por qué? Por esta presión en los insumos que viene derivado mucho del sector energético. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros puntualmente? Nosotros trabajamos muy, muy apegados a la eficiencia operativa, ¿no? Como todas las empresas lo deben hacer. Pero para nosotros el mantener de alguna manera vigente nuestra oferta en cuanto a tecnología, en cuanto a calidad y en cuanto a competitividad es básico. Sí nos hemos visto obligados a transferir parte de esos insumos inflacionarios a los precios y eso es lo que preocupa más a los desarrolladores, ¿no? Diciendo, oye, es que el insumo se está yendo muy arriba. No sabemos si va a haber posibilidad de transferir todo ese insumo al precio final del metro cuadrado por el inventario existente que hay. Porque si le sumas a la vivienda, ¿qué es lo que presiona más? El inventario disponible de segunda mano. Es decir, hay mucha oferta de segundo uso, ¿no? Mucha casa usada, departamento usado. Está creciendo también la parte de la renta. Entonces, esa parte es la que los tiene. Ahora, nosotros puntualmente, y con esto cierro tu pregunta, es sí, ¿no? Estamos evidentemente trabajando en eficiencias operativas a todo lo largo de la cadena, desde vamos a decir, la extracción de la materia prima hasta la colocación del producto en el punto de venta, ¿no? o en la obra. Para que de alguna manera guardemos competitividad, ¿no?, en general, como marca y como sistema contra lo tradicional, ¿no? Ok, en la industria se ha dicho que a partir de justo también del COVID se aceleraron algunas tendencias. Una de ellas es la que platicábamos aquí del espacio de trabajo, del trabajo remoto y todo esto, pero en materia de tecnología e innovación aplicable a pues todo lo que está disponible en el mercado y en los materiales de construcción, ¿el COVID aceleró algo o ustedes han podido ver alguna dinámica diferente que se haya instrumentado a partir de este regreso en el 2021? Es evidente, todo, vamos, aquella famosa burbuja que todos vivimos y desvivimos, ¿no? Del .com del 2000 y, ¿no?, que la comercialización de los sistemas, de lo que se moviera. Es evidente que todo lo que es venta en línea, ¿no?, agarró un boom enorme, ¿no? Ahora, la naturaleza de los productos hacen que esa migración hacia la virtualidad en el acceso al producto sea más rápida o menos rápida. Todo va para allá, ¿no? Nosotros puntualmente en el sector construcción sí, hemos invertido y no de ahorita, nos venimos preparando, ¿no?, para lo que viene siendo la transformación tecnológica de los negocios, ¿no? Mucho en plataforma tecnológica per se, softwares y demás que ayudan a eficientar la administración del negocio, mucho enfocado en inteligencia artificial, ¿no?, para la administración de bases, generación de muchas cosas que nos hacen hacer mejor negocio en lo general. Y nos metimos en esa, vamos a decir, en esa ola, ¿no? Decir, oye, ¿cómo podemos hacer más sencilla, ¿no?, en el espíritu de acceder al producto y hacer más sencillo el negocio con nosotros? ¿Qué podemos hacer para que nuestros socios, ¿no?, puedan hacerse más sencillamente a través de plataformas tecnológicas del producto, etcétera? Entonces, avanzamos mucho en eso, en todo lo que es la parte de virtualidad, canales virtuales, ¿no? Avanzamos también mucho en la tecnificación de la comunicación entre mis socios de negocio y la corporación, ¿no?, para irnos preparando a eso. Se sigue demandando mucho, ¿no?, a través de los puntos de venta, se sigue demandando mucho a través de los canales tradicionales, ¿no?, que es la captación de la demanda, el acompañamiento en las obras, etcétera, etcétera. Pero mira, yo sí te puedo decir, y lo veíamos, lo platicaba con la gente de tecnología de información a nivel global. Y la pandemia lo que hizo fue, a lo mejor, y lo hablábamos, ¿no?, a lo mejor lo que no se hizo en 60 años, ¿no?, o sea, el avance que se tuvo en 6 meses, ¿no?, es descomunal. ¿Por qué? Pues aceleró todo. Y todos, ¿no?, toda la desconfianza que había en la gente, ¿no?, de acceder a los productos a través de la virtualidad, que decíamos, no, pues es que si de por sí, ¿no?, la transaccionalidad de bancos, ¿no?, de la banca empresarial
tenía sus issues, ¿no? La gente era un poco medio ajena. El consumo en línea tenía muchas inseguridades, ¿no? Desde la percepción del usuario. Ahorita todo eso se dejó atrás y se fue para adelante y ya la gente ya probó que es la manera de hacerse más fácil la vida, es la manera de hacerse de las cosas hoy en día. Y seguro, nosotros estamos trabajando para allá. Oye, está cambiando todo lo que es la parte de administración a cliente, ¿no? Servicio a cliente, toda esta parte está transformándose a través de plataformas digitales. Toda la parte de acompañamiento, o sea, te voy a dar un ejemplo básico. Dices, oye, nosotros hacíamos entrenamientos, tenemos un centro de innovación tecnológica y dentro de los servicios que ofrecemos como diferenciadores a nuestros socios de negocio y mercado, ese entrenamiento. Porque, así se reconoce, no lo digo yo. USG es reconocido como el experto en la categoría, pues porque fue el pionero, el inventor, el que está lanzando constantemente las tecnologías, etc. Entonces nosotros hacemos muchísimos entrenamientos en sitio. En sitio significa instalaciones de clientes o en obra, ¿no? Que es o directamente en nuestros centros de formación. Ahora, mucho de lo que se hizo a raíz de la pandemia es que es toda esa parte de entrenamiento en un porcentaje muy alto, 40-50%, se transformó en entrenamientos virtuales. Con toda la desconfianza que podía haber, decir, bueno, pues es que qué tan interesante puede hacer un curso en línea cuando no tiene la interacción con el producto. Bueno, yo me sorprendí. Los resultados, jamás nos imaginábamos tener una respuesta como la que tuvimos. Y te voy a decir la accesibilidad. Los cursos que anteriormente estaban preparados para México, nosotros operamos toda Latinoamérica. Los cursos que teníamos para México los subimos en la plataforma y abrimos la invitación pues, a nivel, muchos más países. Bueno, la respuesta fue impresionante. O sea, el número de personas conectadas tomando el entrenamiento en línea de distintas nacionalidades que enriquecía mucho la perspectiva de qué se hace en un país y otro fue buenísimo. Al grado tal que ya dejamos tecnificada toda esa parte y la vamos a dejar así. La gente nos los pidió en las encuestas. Decimos, oye, ¿sabes qué? Pues dejémoslo así. Ahora, la gente ahorra tiempo, ¿no? Dinero para desplazarse y demás, y tiene el conocimiento y le funciona, que al final de cuentas, oye, ¿es funcional o no es funcional? 100% funcional. Por darte un ejemplo de los muchos de los que vivimos, ¿no? En lo que es cómo la tecnología y el contexto nos obligó a reinventarnos rápidamente y son cosas que ya llegaron para quedarse, ¿no? Muchas empresas globales también pues han tenido la ventaja o el beneficio de geográficamente tener una cobertura global donde la pandemia pues ha avanzado, ¿no? Respecto a las olas, respecto al regreso, respecto al conocimiento. ¿A ustedes de qué manera les ha beneficiado todo este conocimiento o expertise que existe desde Europa y otras latitudes? Cuando estamos metidos en, vamos a decir, marzo del 2020, entre marzo y junio, que era cuando estábamos entrando vamos a decir, que decías, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces venía mucho, oye, a ver, por ejemplo, ¿qué había pasado en Asia? ¿No? En Asia arrancó todo desde noviembre del 19 y había ya sus tintes de un poquito antes. Entonces los negocios empezaban a preparar para algo que nadie sabía que iba a ser tan profundo, ¿no? Pero empezaba a haber ciertas cosas. Entonces había cierta retroalimentación. Nosotros arrancamos durante todo el 2020, arrancamos con una junta que era el Comité COVID, donde se exponían, había 6 secciones y hablábamos. Yo participaba en el global, ¿no? Junto con otras personas de otras áreas, para entender, ¿no? Qué estaba pasando en otras partes del mundo y después qué podíamos hacer en nuestra unidad de negocio y en nuestra región, de manera tal que pues, mejoráramos tanto el negocio como protección de los clientes, etcétera, la salud de los empleados. Entonces, fue muy, muy valioso porque sí, o sea, uno podría pensar, cada cabeza es un mundo, cada país es un mundo y ahí te vas, ¿no? O sea, las latitudes de cómo se enfrentan las situaciones, esas experiencias. Y sí, tomamos mejores prácticas, sobre todo de Asia, que eran los que iban mucho más avanzados. Y después mucho en Europa, porque en Europa se estacionó y se convirtió, nosotros todavía no estábamos en una situación tan crítica cuando Europa ya estaba viendo la noche total. Nosotros todavía estábamos en penumbras, ellos estaban totalmente en oscuridad. Entonces también nos ayudó a prepararnos mucho, decir, a ver, tenemos que tener listo, ¿no? Número 1, y nos pusimos como prioridad eso, tenemos que garantizar el bienestar y salud de todos nuestros colaboradores y clientes, ¿no? Y número 2, tenemos que garantizar el suministro de producto a nuestros socios de negocio y prepararnos, porque socialmente hay que ser responsables. Los sistemas de nosotros se deberán usar para darle continuidad a ciertos proyectos. Si pensamos en el sector salud, oye, ¿qué podríamos hacer nosotros si viene una necesidad no vista de esto? Entonces nos preparamos para tener nuestras plantas, centros de distribución y socios de negocio listos para cuando viniera esta carga, desactivación y desarticulación de la cadena, pudiéramos seguir suministrando producto. Entonces, y fue por muchas prácticas, principalmente Europa, Asia, Estados Unidos. Estados Unidos siempre mantuvo una efervescencia, vamos a decir, es una economía, el mercado más grande, entonces mantuvo cierta efervescencia, fueron siempre industria prioritaria. En México llegó un momento en que no lo fuimos
Después creo que las autoridades actuaron bien, a la construcción la hicieron esencial y eso simplificó mucho las cosas. Pero por decirte una cosa, nuestro porcentaje, tomamos muchas medidas de salubridad e higiene, muchas prácticas que vienen de Oriente, ¿no? Y muchas de Europa, para garantizar la salud de nuestros colaboradores. Y nuestra tasa de, vamos a decir, de infección COVID era abajo del 6%. O sea, realmente tuvimos muy buena prevención. Hicimos campañas de concientización para que toda la gente le diera realmente la importancia a lo que estábamos viviendo. Y nos funcionó, porque ahora sí decimos, todos nos cuidamos y los primeros responsables somos nosotros de cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestra empresa, y ahí nos fuimos. Entonces, fue muy bien recibido el mensaje, funcionó. Y ya desde el punto de vista negocio, logramos, y eso es algo que con mucho orgullo lo platicamos ya con los socios de negocio, porque lo hicimos juntos, con la proveeduría, la transformación y la comercialización. Logramos no parar un solo pedido, evidentemente bajó el ritmo de demanda, pero todos los pedidos que entraron se suministraron al 100%. Y tenemos ejemplos, una unidad médica especializada en temas de respiración, en Torreón, por ejemplo, ¿no? Levantamos una unidad en 23 días. Entonces, oye, ¿cómo lo logramos? Uno, pues teniendo toda la expertise, ¿no? Teniendo al socio de negocio, IRSA, nuestros socios los 10 allá en Torreón, y se hizo en 23 días. Y de ahí seguimos apoyando no solo hospitales y clínicas en México, sino en Centroamérica, Caribe, mandamos productos a Sudamérica. Entonces, creo que fue bueno. Y al final del día, pues bueno, había ciertas obras, ¿no? Hay obras emblemáticas de la administración actual que no pararon, ¿no? Vamos a decir Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya, que nosotros estamos participando en la especificación y apoyo y suministro de producto en algunas de las etapas, se dio para adelante. Pero creo que lo más rescatable, si me preguntas a mí, fue, oye, ¿qué rescatas de esa globalidad? Uno, vamos a decir, share best practices, o sea, cómo pudimos replicar las mejores prácticas y evitar las peores, porque también no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Hubo situaciones que se tomaron que, oye, eso no va a funcionar, tengan cuidado. Entonces, nos preparamos bastante bien para cuidar a toda nuestra gente y para procurar la operación del negocio. Yo creo que sería la experiencia que tuvimos. ¿Qué expectativa tienen, Fernando, para este 2021 en términos de crecimiento? Y evidentemente, bueno, ustedes al estar integrados y tener un proceso o sistemas de producción local, ¿qué tan relevante se volverá el mercado externo? Es buena la pregunta y es la pregunta que todos los socios de negocio hacen. Oye, ¿ustedes qué ven para adelante? Y lo mismo yo pregunto a algunos colegas del sector construcción, cámaras y demás, ¿no? O sea, es un hecho, o sea, vamos, más allá de lo que haya pasado, que si la construcción cayó 20% en el 2020, que no se había desde el 95, del 82, está bien. Eso ya lo vemos por el retrovisor. Viendo hacia adelante, o sea, crecimientos del 5%, que es el número que se maneja en el sector construcción, yo lo veo, ¿no?, descontado. O sea, del 5% lo veo altamente alcanzable y nosotros estaríamos hablando de crecimientos, yo calculo de índoles entre 10 y 15%, para volvernos a poner a niveles del 2019, ¿no? Que el 2019, recordemos que no fue el mejor de los años en el sector construcción, ya era un año que venía desacelerado, ¿no? Con una crisis interna del sector, que se aceleró por muchas cosas, pero no era, vamos a decir, no era un año bullante, ¿no? No era el año que decías, uy, 2019. Entonces, pero volvernos a poner en perspectivas del 2019 ya es volver a poner las bases para irnos a niveles del 2018. Entonces, nosotros lo estamos viendo, ¿qué es lo que está pasando? Y yo tengo que ser transparente contigo, o sea, para nosotros el 2020, o sea, y es algo que ya toro pasado, dices, oye, qué sorpresas te da la vida. O sea, el año 2020 no fue un mal año, o sea, después de todo lo que pasó y el caos que fue, o sea, cuando ves los resultados al final del año, dices, bueno, oye, a nivel unidad de negocio, sí, hubo una desaceleración fuerte, o sea, los presupuestos de arranque de año, pues evidentemente cambiaron por proyecciones y forecasts hacia el cierre del año, pero las proyecciones se rebasaron por mucho. Entonces, vamos a decir que el decrecimiento del mercado doméstico, o sea, lo que es México, acabó siendo de un dígito. O sea, aún con todo ese caos que se generó, dices, oye, entonces no estuvo del todo mal. Ahora, ¿por qué? Porque también nosotros, ¿no?, ya nuestro negocio es prácticamente 50% es México, 50% es exportación. La exportación tiene una dinámica diferente. Se desaceleró antes que México, se recuperó antes que México. Y hubo obras que se continuaron suministrando y eso ayudó a que el número en general no fuera malo, fuera un año bueno. Estados Unidos está en una situación, vamos, la economía como no se veía desde el 2006. En el sector construcción, vamos a hablar puntualmente. Sector construcción, sistemas ligeros, no se veía un ritmo tan acelerado de demanda desde el año 2006, que era el año pico antes de que viniera el crack, ¿no?, de todo lo que ya sabemos de
de residencial, ¿no? Pero están ya esos niveles. Entonces se jaló muchísimo producto en todo el 2020, al grado que los resultados de Estados Unidos contra sus proyecciones originales se rebasaron. Ya olvídate las originales, porque hubo una demanda, lo que estamos viendo nosotros ahorita de, oye, es que el sector vivienda, allá, ¿qué pasó? El sector vivienda, no solo en reparación y remodelación, que es lo que estamos viendo aquí, sino en unidades nuevas, ¿no? Se disparó. La gente salió de las metrópolis y se fue a los suburbios y empezó a demandar más vivienda. Eso hizo que se acelerara el sector residencial, el housing famoso, y eso jaló toda la industria. Y en México estamos viendo ya el repair and remodel, ¿no? Lo estamos viendo, ya es una realidad. ¿Qué viene? Esperamos que las nuevas unidades, ¿no? Venga toda esta nueva demanda de vivienda, de descentralización también de las ciudades. ¿Quién sabe qué vaya a acabar pasando en México? Pero siempre es bueno espejar, como decías tú, en la globalidad a otras economías. Pero entonces, también nosotros nos vimos beneficiados en eso, porque la exportación de nuestras plantas, como sabes, Claudia, tenemos 5 plantas ubicadas en México. Una de ellas está en Monterrey. Esa planta fue un buffer de exportación hacia Estados Unidos porque la demanda estaba, por arriba de lo estimado. Entonces, nos ayudó también a que el resultado pues, fuera el 2020. Dices, oye, pues el 2020 no acaba siendo un mal año. Ahora, pero viendo hacia adelante, el 2021 está siendo un muy buen año en lo general, ¿no? El mercado de México lo tenemos que ver regionalmente, ¿no? La zona más afectada es el centro, ¿no? La zona metropolitana sigue estando un tanto lenta en su recuperación, pero bueno, venían las elecciones, ¿no? Había mucha incertidumbre en la inversión. Creo que el resultado al final de cuentas de la elección haya sido y como haya sido, ¿no? Da certidumbre. Entonces vendrán, yo creo que se acelerarán todo lo que estaba un poco, vamos a decir, atrasado, ¿no? Se arrancará en el segundo semestre del año. Se vislumbra sobre todo un buen último cuarto del año, ¿no? Ahorita en lo que se empiezan a poner en marcha las cosas y nosotros ya suministrando para octubre más o menos de este año, eso va a ser bueno. Pero hay regiones que ya van bien, o sea, las regiones que el sector, a la hora de pequeño formato, reparación y remodelación, ya está funcionando, trae muy buenos números. Entonces, en el contexto, el balance es bueno a nivel doméstico. La zona metropolitana está un tanto desacelerada. Las zonas turísticas, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿qué puede ser? Ribera Maya va agarrando fuerza. El corredor de Rosarito y todo lo que es Baja California está demandando mucho producto porque la economía de Estados Unidos está boyante. Puerto Vallarta, Mazatlán, muchísima actividad turística de infraestructura, crecimientos arriba del 50%, o sea, se empieza a despertar, ¿no? A despertar con ganas y con fuerza el mercado de México. Entonces, si lo vemos hacia adelante, oye, ¿cuándo estaremos otra vez a niveles del 19? Sin duda al cierre del año. Del 19 ya 2020, el 19, 20 es un año que ya queremos dejar ahí en un paréntesis y dejarlo en un cajón, ¿no? El 19, que no fue el mejor de los años en lo general, pero a esos niveles estaremos al cierre del año. Y con toda seguridad, ¿no? A niveles del 18, que ya era cuando el mercado, vamos a decir, los primeros 6 meses, agosto, enero, octubre, yo creo que para el segundo Q del siguiente año, el mercado va a estar completamente restablecido. Y creo que viene una etapa de crecimiento, ¿no? Acuérdate que la construcción tiene ciclos. Vivimos un ciclo donde sí, efectivamente la bajada fue notoria, ¿no? Pero es una cosa atípica. Pero bueno, la recuperación será igual. O sea, yo creo que viene otra vez una etapa de muchísima inversión. El gobierno también ya 3 años gobernando, ¿no? Seguramente habrá mucho más ejercicio de presupuesto para obra pública. Los inversionistas volverán a confiar, ¿no? Establemente en México porque la demanda está, ¿no? La demanda sigue. Entonces creo que vienen buenas épocas desde el punto de vista de construcción para el país. Finalmente, Fernando, ¿cómo resumirías en 3 palabras los retos que tiene el entorno en transformación de cara a los retos que ha impuesto el COVID? Nosotros siempre hemos sido flexibles. Esa flexibilidad de este año de operación, nosotros inclusive vamos a regresar a nuestra operación hasta enero. El trabajo como estaba concebido antes de la pandemia va a cambiar. Nosotros tenemos 53% o 54% de nuestro personal es millennial. Entonces, el millennial trajo un cambio en la vivencia organizacional. El COVID, ¿no? Trajo una revolución. Catalizó muchas de las cosas que estábamos viendo como caminos alternos para administrarnos. Entonces, creo que la administración de negocio cambiará desde la parte mucho flexibilidad y modelos híbridos, ¿no? Diversidad. Hoy estamos trabajando con gente fuera de México. Estamos trabajando en task force internacionales muy funcionales que antes podríamos decir, oye, pues es que no lo veo muy viable, ¿no? Para la implementación. Finalmente, ya desde el punto de vista negocio, la globalidad. México es un hub logístico, ¿no? Su ubicación, ¿no? Ya no solo por ser vecino de la economía más grande del mundo, sino la ubicación de México para la exportación en lo general,
tanto para el mercado más grande que es Estados Unidos, pero para todo lo que es mercados, economías emergentes como es toda Latinoamérica, exportación hacia Asia, hacia Europa, es una oportunidad gigantesca. Yo creo que en los próximos 3-5 años vendrán inversiones importantes a México para garantizar suministro a los mercados naturales, domésticos, pero mucho también visto como cómo usamos a México como hub logístico de exportación.